En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. Saben que tienen la investidura perdida, pero en el Partido Popular tratan de buscar presencia, responsabilidad e institucionalidad en el gesto de intentarlo. Lo de que Alberto Núñez Feijóo va a fracasar en el debate de investidura, que ya saben comienza el 26 de septiembre, no lo digo yo. Lo dijo ya este mismo domingo en Pontevedra, él mismo dijo que no va a ser una investidura a corto plazo. Y Borja Semper dijo lo mismo ayer y la ha vuelto a repetir hoy. Bueno, vamos a ver, nosotros no nos engañamos. Nosotros sabemos que esta investidura es muy complicada, extraordinariamente complicada. Nos quedan 4 escaños para obtener la mayoría suficiente y tener la presidencia del gobierno. A pesar de que son solo 4, son 4 escaños muy difíciles de lograr. Esto es una obviedad. Pero, a pesar de ello, quieren y deben hablar con las formaciones políticas. En este sentido, ya sabemos que Pedro Sánchez ha aceptado verse mañana con Feijóo en el Congreso de los Diputados a las 10 de la mañana. Ayer, el presidente del PP le envió un WhatsApp al presidente en funciones y Sánchez, nos cuentan hoy los cronistas parlamentarios, coincidió con él en que era conveniente celebrar esa reunión, pero no le dio una fecha. Lo que hizo Sánchez fue, dejar la elección en manos de los directores de gabinete de ambas formaciones. Pero hoy ya se ha acordado lugar y hora, que es lo que les acabo de contar, a las 10 en el Congreso. Y además, este relato lo ha contado hoy la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles. En cuanto el señor Feijóo envió un WhatsApp al presidente del Gobierno diciendo que quería reunirse con él, inmediatamente la disponibilidad del presidente del Gobierno fue total, diciéndole que sí, y al poco tiempo el gabinete del presidente le ofreció tres fechas distintas para poder reunirse esta misma tarde, mañana por la mañana y el jueves. Al final se ha decidido mañana por la mañana, pero la voluntad del presidente del Gobierno dentro de esta normalidad democrática es total. Si desde el PSOE llevan desde el 23J diciendo que su formación es la que ha ganado las elecciones y que la investidura de Feijóo es una investidura fake, ¿para qué se reúne entonces con el candidato designado por el rey Felipe VI para intentarlo? Pues nos dicen que por responsabilidad. Por lo mismo que dijo el PNV, que también iba a hablar con Alberto Núñez Feijóo. Bueno, así lo ha explicado la ministra portavoz en funciones, Isabel Rodríguez, desde Moncloa. La pedagogía que quiere hacer el Gobierno de España también, y que indica el candidato, es que hay que tener también respeto institucional y respeto a la Constitución y respeto a lo que significa el sistema parlamentario para la elección y la investidura del presidente del Gobierno. Y eso implica conseguir una mayoría parlamentaria. Y el respeto que pide el Gobierno es también el respeto para los españoles y para las españolas. Y ese respeto que le pedimos al candidato consiste en no mentir a España. Bueno, de hecho, la interlocución entre Feijóo y Sánchez no es la mejor. La última vez que se vieron en una negociación fue hace casi un año, cuando estuvieron negociando la renovación del Poder Judicial, que acabó sin éxito. Bueno, desde el Partido Socialista entierran, por tanto, el hacha de guerra, pero con una estrategia claramente victimista. Dicen que esperan que con esta reunión el PP abandone el insulto diario a su formación política, es lo que también acabamos de escuchar en boca de Isabel Rodríguez, ¿no? Y le piden al PP que adopte una senda más constructiva para el país y para los españoles. Esto es también lo que nos llega de fuentes de Ferraz, que obvian el acoso y derribo a los populares de los últimos meses por parte del Partido Socialista y lo que acabamos de escuchar dicho por Isabel Rodríguez, la cual, por cierto, ha dicho que la reunión responde a la normalidad democrática, pero esto es curioso porque a continuación no ha dudado en descalificar ella al Partido Popular. Ha dicho que todo esto es un paripé, ya no hablan de la investidura fake, hoy prefieren hablar de la investidura paripé. Se ha pedido un mes para ganar tiempo, no sabemos para qué, a sabiendas que va a perder, que está ante una investidura que se sabe fallida desde el inicio, que él mismo ha confesado fallida. ¿Para qué entonces hacernos perder el tiempo a los españoles y a las españolas? Estamos ante una investidura que parece más bien un paripé, por todo el folclore que alrededor de la misma está haciendo el candidato, sabiendo que es mentira y que no va a poder conseguir esos apoyos.
Bueno, en esto está hoy el Partido Socialista, ¿no? Una cosa importante que creo que también hay que recordarle a la señora Rodríguez, que en realidad Feijóo no le pidió un mes a la presidenta del Congreso, a Francina Armengol. Le pidió tiempo para poder hablar con todos menos con Bildu. Y Armengol fue la que decidió que la mejor fecha para sortear una posible repetición electoral en Navidad fuera el 26 de septiembre. Y así las elecciones saltaban la Navidad y serían el 14 de enero. Pero la portavoz del Gobierno en funciones sigue contando lo que le parece. Y lo que es peor, utilizando la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que es lo que ha hecho hoy para arremeter contra Núñez Feijóo. Recordemos que la Junta Electoral Central ya multó a principios de este mes a Rodríguez con 4.500 euros por hacer declaraciones electoralistas desde el Palacio de la Moncloa. Concretamente, desde las ruedas de prensa de los consejos de ministros durante la campaña de las elecciones locales y autonómicas del pasado 28 de mayo. No sabemos si la señora Rodríguez habrá pagado ya o no esa multa de 4.500 euros. Bueno, a pesar de los calificativos a los que nos acostumbra la señora Rodríguez y toda esta clase de ataques, en el PP siguen con la mano tendida al Partido Socialista. Borja Semper ha pedido hoy en Onda Cero un acuerdo con el PSOE para desbloquear la legislatura. ¿No convendría que el Partido Socialista y el Partido Popular nos pusiéramos de acuerdo para desbloquear la legislatura e iniciar una legislatura que pivote en torno a los acuerdos, a la negociación, al entendimiento en el Congreso de los Diputados entre las dos grandes formaciones políticas? ¿Esto por qué es descabellado en España? Yo creo que es descabellado plantearlo en España porque Pedro Sánchez se niega. Ahora bien, por mucho que se niegue Pedro Sánchez, si nosotros creemos que es lo mejor para España, no podemos dejar de defenderlo. Y yo le hablo y me dirijo a los votantes de izquierda y también a los dirigentes del Partido Socialista. No a una parte de los dirigentes socialistas, no a una parte de los diputados. Nos dirigimos a todos, diciéndoles que hay posibilidad de que demostremos grandeza y que leamos bien la situación que atraviesa España, que es extraordinariamente delicada, y que si no trascendemos y si no superamos este escenario, la alternativa es negativa para España. Bueno, esto es lo que decía el vicesecretario de Cultura del Partido Popular, Borja Semper, cuando él fue hace justamente una semana, cuando dejó entrever que había que buscar a los díscolos del Partido Socialista para intentar apelar a la responsabilidad y que apoyaran una investidura de Alberto Núñez Feijóo, lo que al final se tradujo en una maraña, acusaciones de transfugismo por parte del Partido Socialista al Partido Popular. Y hoy se ha querido defender el propio Semper diciendo que la apelación es a todo el Partido Socialista en su conjunto. Así que él, bueno, aun sabiendo que no va a servir absolutamente para nada, por lo menos tienen la obligación moral en el Partido Popular de ponerlo encima de la mesa, este plan, ¿no? El de intentar poner en marcha una legislatura del Partido Popular y del Partido Socialista. ¿Cuál es la estrategia del PP? Entonces, en las conversaciones, pues avanzar en ellas con el PSOE. Avanzar, bueno, con avanzar me refiero a que se produzca ya cuanto antes esa reunión con Pedro Sánchez, mañana, y no me refiero a que tengan en el PP depositadas esas esperanzas en el Partido Socialista, ni mucho menos, pero sí avanzar también con las demás formaciones, incluida Junts. Ahora en el PP, Alberto Núñez Feijóo ya ha dado su visto bueno para hablar y negociar con los independentistas catalanes de Carles Puigdemont, pero sin chantajes, dijo el domingo, ¿no? Ha delegado ese contacto, sin embargo, en su secretaria general, la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, para que sea ella la que empiece con esas conversaciones con Junts, ¿no? Es una manera de mantener la distancia, un complejín, ¿no? Por un lado sí queremos hablar con Junts, pero a ver ahora de qué manera, cuál es la escenificación, y es una manera también de centrar que esas conversaciones con los independentistas, de los que siempre han renegado, los que quieren romper con España y con la Constitución, pues que se circunscriban solamente a la Cámara Baja y que de ahí no salen, ¿no? Así que Feijóo no se va a reunir con Carles Puigdemont o con Laura Borràs, y lo único que va a hacer es que Cuca Gamarra se reúna con el grupo parlamentario, con el propio que han conseguido gracias al Partido Socialista y a Sumar, que lo vimos en el día de ayer. Así que el único encuentro con Junts, destacan en el Partido Popular, se va a producir siempre en el marco del Congreso de los Diputados. Y además con los portavoces parlamentarios, que vaya a determinar cada partido. En el caso del PP, Cuca Gamarra. En el caso de Junts, pues que lo decida el Partido Independentista, dicen fuentes del Partido Popular. Es como si Junts en el Congreso
no pidiera romper con la Constitución, ¿no? Pero bueno, en el Partido Popular así se autoconvencen de que así sí se puede hablar con Junts. Ya veremos cuál es el rédito electoral que sacan de todo esto. Pero lo que está claro es que Feijóo quiere mantener la presión y meter presión a Pedro Sánchez entrevistándose, además de con él, con los presidentes autonómicos. Este es un papel reservado para el propio Feijóo, Sánchez y presidentes autonómicos. Aquí nos vamos a detener, ¿no? Porque con quien sí se podría salir un poco del guión es con el presidente de Cataluña, con Pere Aragonés. ¿Veremos a Feijóo hablando con Pere Aragonés? Pues quién sabe. En el Partido Popular, fuentes de esa formación insisten en que puede ser. También con el Endacari, con Íñigo Urkullu, ¿eh? Así que el líder del PP va a contactar durante los próximos días con todos los presidentes autonómicos para contarles cuál es su plan, qué es lo que quiere hacer y para también escuchar las necesidades que le plantean, ¿eh? Así pues mete más presión a Pedro Sánchez con estos contactos y así también pues ahondan en las diferencias que pueda haber, por ejemplo, entre Íñigo Urkullu y Andoni Ortúzar sobre cuál es la posición del PNV en la investidura. Ya saben, Urkullu dicen que estaría dispuesto a abstenerse, a facilitar una investidura, mientras que el señor Ortúzar pues se niega, no quiere ceder a las peticiones de algunos referentes del partido, como José Alberto Pradera, ¿no? Hoy Urkullu ha hablado. Se ha celebrado el primer Consejo de Gobierno después del verano y ha reconocido que puede hablar con Feijóo. Ayer Alberto Núñez Feijóo me escribió para mantener una conversación y yo le advertí que hoy vamos a celebrar este Consejo de Gobierno. He participado al Consejo de Gobierno, cuál ha sido la llamada de Alberto Núñez Feijóo, y me comprometí a hablar con Núñez Feijóo, que no una reunión, sino una conversación telefónica, una vez de que hoy celebráramos el Consejo de Gobierno. Bueno, así cada uno mantiene sus distancias. Vamos a hablar con Feijóo, sí, pero hablaré yo por teléfono. O sea, aquí nada de reunirnos en persona, ¿no? Lo que ha hecho Urkullu hoy ya es dejar clara su posición, por si no la teníamos. Ha reivindicado un nuevo modelo de Estado. Ha dicho que tiene que responder a las necesidades del País Vasco, tiene que tener más autogobierno, todavía más, y lo que ha dicho es que una posible investidura, pero de otro candidato del Partido Socialista, llamado Pedro Sánchez, pues que les viene de perlas, que supondría una nueva oportunidad para conseguirlo. Y por tanto, parece que cierra la puerta a ningún tipo de gesto con el Partido Popular y con Alberto Núñez Feijóo. Bueno, también busca presionar Feijóo al presidente en funciones hablando con otros presidentes autonómicos, varones socialistas, Emiliano García Paje, ¿no? Que no ve clara una investidura de Sánchez con el sí de Junts, ¿eh? Desde hace mucho tiempo el presidente de Castilla-La Mancha siempre se pregunta hasta qué punto Junts es un partido progresista. Vamos, que no lo es, ¿no? Y si ese es el objetivo de Pedro Sánchez y los suyos, de conseguir una mayoría progresista, que es lo que han dicho las urnas, y patatín y patatán, ahí Junts no tendría que entrar en la ecuación. Que lo justifiquen de otra manera, viene a decir Emiliano García Paje, pero así no. Así no lo pueden vender. Así que en el PP, bueno, pues también tiene depositadas muchas esperanzas en esa conversación que puedan mantener con Emiliano García Paje. Incluso más importante, dicen, enmarcan esas conversaciones que con Íñigo Urkullu. Así que, bueno, pues Feijóo quiere dar una imagen de un Partido Popular más abierto, que pueda hablar con toda la sociedad, que pueda hablar con todas las comunidades autónomas, y leo incluso hoy en la prensa que dicen un partido menos enfadado, ¿no? Con una cara más amable, más optimista, pero sin cambiar nuestros principios, dice una persona cercana a Alberto Núñez Feijóo. De hecho, en ese partido se enorgullecen de que Feijóo tiene una sensibilidad regional, ¿no? Después de haber estado durante tantos años gobernando en la Xunta de Galicia, ¿no? Y que de esa manera pues saca la política de Madrid para fijarse más en las necesidades que tienen el resto de las comunidades autónomas. Así que el foco está puesto
Feijóo hablando con Sánchez y con los presidentes autonómicos. Y por otro lado, con el resto de partidos, pues de momento con Junts se lo dejaría en manos a Cuca Gamarra, a los portavoces de los partidos, y no sabemos qué pasaría con Santiago Abascal o con Yolanda Díaz de Sumar, que entendemos que Feijóo querría hablar con ellos en algún momento. ¿Qué está haciendo Feijóo con esto de intentar reunirse también con las comunidades autónomas? Porque ya sabemos que para la suma electoral, para conseguir una mayoría absoluta en primera votación, 176 escaños, o en segunda votación, para el día 29 de septiembre, en forma de más si es que no es, lo que necesita es a los grupos parlamentarios, el voto de los grupos parlamentarios. Aquí, bueno, los presidentes autonómicos pintan más bien poco. Y esto es lo que les hace sospechar al Partido Socialista de en realidad cuál es la estrategia que esconde Alberto Núñez Feijóo. Consideran, como decía antes Isabel Rodríguez, que esto es una pérdida de tiempo. Y Margarita Robles pues se ha referido a su estrategia en estos otros términos. ¿Qué se quiere escenificar cuando se habla de reunirse con presidentes autonómicos? Yo creo que el señor Feijóo se le va a hacer muy largo este mes, necesita rellenar este mes y yo creo que eso no es bueno para España. Así que Feijóo estaría con la vista puesta en Urkullu y en Paje, pero este último, en una entrevista que dio anoche en la SER de Castilla-La Mancha, quiso hablar del acercamiento de su partido al independentismo, del Partido Socialista, más bien de las cesiones de hasta ahora. Y también ha querido hablar de alguna de las próximas cesiones que pueda haber. Hablamos de la ley de amnistía, que en el año 2021 fue rechazada por el propio Partido Socialista en el Congreso de los Diputados y que, sin embargo, ahora parece que está prácticamente firmada. Así que esta era la opinión del presidente manchego. Estamos todos muy pendientes de ver exactamente cuál es la fórmula que se quiere plantear, porque genera infinitas dudas. Bueno, tantas genera como que yo estoy convencido de que el primer planteamiento de amnistía se podía haber hecho evitando indultos y modificaciones del Código Penal, y si no se hizo en su momento, obviamente es porque era imposible, ¿no? Bueno, mientras tanto, Feijóo se reúne mañana con Sánchez y la formación de Sánchez sigue negociando la amnistía con Junts. No nos quieren dar detalles al respecto, pero el gobierno, tanto el gobierno como el Partido Socialista, pues van contando a los periodistas que los contactos son discretos, pero que se están produciendo. Y muchos. Y con varios interlocutores. Y no solo en Cataluña ni en Madrid, sino por toda la geografía española. Y que hay buena sintonía. Es lo que podemos leer hoy en la prensa. La semana pasada, tanto Pedro Sánchez como Pilar Alegría insistieron en dejar en manos de Cándido Conde Pumpido el encaje de una ley de amnistía, es decir, del Tribunal Constitucional. No quisieron pronunciarse sobre si era constitucional o no esa ley, que la mayoría de juristas dicen no lo es. No puede haber un indulto generalizado. Pero lo que tenemos claro es que están estudiando el alivio penal que puedan hacer, ¿no?, para darles a modo de premio a los independentistas catalanes. Y hoy Margarita Robles, jurista de profesión, ha dicho en Radio Nacional que todo vale, que puede haber encaje. Yo estoy convencida de que todas aquellas opciones que se vayan a barajar y que tengan un acomodo constitucional, que, insisto, nuestra Constitución permite una gama muy amplia de posibilidades, pues pueden ser objeto de diálogo, de negociación, como siempre. Bueno, muestra de esas ganas de pactar con el independentismo es lo que vimos ayer en la mesa del Congreso, de mayoría progresista. A pesar de la negativa de los 4 miembros del Partido Popular a que pudieran conseguir grupos propios en la Cámara de Esquerra y Junts, lo consiguieron. Los populares consideraron que lo que estaba haciendo PSOE y Sumar era una cesión de votos y no una cesión de diputados, no un préstamo de diputados. Y es por eso lo tildaron de fraude electoral. Recordemos que ni Esquerra ni Junts obtuvieron el 15% de representación en algunas provincias de Cataluña, Gerona y Lérida. Y por eso PSC y Sumar les cedieron parlamentarios por esas circunscripciones. Bueno, los letrados del Congreso no se posicionaron ni a favor ni en contra y lo que hicieron fue limitarse a explicar los antecedentes de préstamos de diputados para la conformación de grupos parlamentarios. Así que, bueno, pues ya lo han conseguido. No obstante, no deja de ser curioso el movimiento que el Partido Socialista está realizando con el voto del exterior, con el voto cera, ya se habrán enterado.
el voto de los españoles que viven fuera de España y concretamente de los madrileños, porque la noticia de hoy es que siguen recurriendo ante los tribunales la negativa de la Junta Electoral Central y del Supremo a revisar esos 30.000 votos que se declararon nulos en Madrid en los 5 días posteriores a las elecciones del 23 de julio. Y es que en un primer momento, sin conocer el voto exterior, el PSOE tuvo 122 diputados, era un espejismo que le facilitaba una investidura a Sánchez, ya que no necesitaba un sí de Junts, sino una abstención. Pero tras el escrutinio del voto cera, el PP consiguió un diputado más por Madrid. Pasaba de 136 escaños a 137. Por tanto, el PSOE se quedó en 121. Y por ese diputado, el PSOE sigue peleando. Ahora lo ha recurrido al Tribunal Constitucional porque considera que la negativa a hacerlo supone una vulneración de los derechos de los electores españoles. Alegan que la negativa del Supremo ha vulnerado el derecho fundamental al sufragio pasivo porque realiza una interpretación restrictiva de la ley orgánica del régimen electoral central y también ha vulnerado el derecho fundamental de acceso en condiciones de igualdad a los cargos públicos electivos, porque dicen que se ha producido una situación diferenciada entre representantes cuyo ámbito de elección es el local y aquellos cuyo ámbito de elección es provincial o mayor. Fíjense, un escrito de 25 folios por parte del Partido Socialista que recurre al Tribunal Constitucional diciendo que en la ley electoral no hay ningún precepto que prohíba reclamar la revisión de los votos nulos, que además están en poder de la Junta Electoral Central. Pero es que recordemos lo que dijo la Junta Electoral Central, y lo que dijo el Supremo también, ambos coincidieron. Dijo que lo que había alegado el Partido Socialista para que se revisaran esos votos no valía. Porque ¿saben cuál fue la alegación principal? Que había solamente 1.200 votos de diferencia entre el PP y el PSOE. Y eso no le valía. Decía el Supremo que la mera diferencia numérica en los resultados, que se aduce en este caso, no es base suficiente para la revisión. Esto es lo que dijo la Sala de Vacaciones del Alto Tribunal, en esa sentencia en la que desestimaba el recurso de los socialistas y que también creó una gran polvareda. Así que Sánchez sueña con que se alineen los astros para conseguir ese diputado que le daría un balón de oxígeno para pactar quizá algo menos ambicioso con Junts que la amnistía, aunque por si acaso ya la tienen casi preparada. En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio. Y seguimos con más asuntos. A diferencia de lo que ocurrió ayer en el Congreso, el Partido Popular ha hecho uso hoy de su mayoría en la mesa del Senado y ha decidido suspender la decisión de otorgar un grupo propio al PNV, a Junts y a Sumar en esa Cámara, a la espera de conocer el informe jurídico requerido a los letrados. La razón es que para cumplir la condición de llegar a los 10 senadores, los 3 partidos necesitan que el PSOE les preste la mitad de los miembros o incluso más, una circunstancia que no tiene precedentes, como ha destacado el vicepresidente primero de la Cámara Alta, el popular Javier Maroto. Estamos poniendo en cuestión la práctica de 4 senadores de diferentes formaciones políticas pueden constituir un grupo con 6 senadores del PSOE prestados. Eso no lo habíamos conocido y aunque haya precedentes, queremos ese informe jurídico. Sí han quedado constituidos, sin embargo, los grupos parlamentarios de PP, PSOE y Esquerra Bildu, que se presentaron de forma conjunta al Senado para aunar el mayor número de votos posibles en las pasadas elecciones generales del 23 de julio. Y vamos con el caso Rubiales, porque como saben, hoy hemos tenido la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que además de haber estado dedicada a tirar por tierra el intento de investidura de Feijóo, ha servido también para marcar posiciones contra Luis Rubiales. Y es que en las últimas horas se ha apuntado
llamado a cierta falta de contundencia por parte del Ejecutivo después de que ayer el Tribunal Administrativo del Deporte no se apresurara a sancionar a Rubiales, a pesar de que incluso los representantes territoriales de la Federación pidieron su dimisión. De hecho, el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, ofreció ayer una rueda de prensa en la que no tuvo nada que contar más que la defensa de la postura más cauta del Gobierno socialista ante las críticas de la otra mitad del Gobierno, con la propia Yolanda Díaz al frente, que ha denunciado poca contundencia y una mayor rapidez para cesar a Rubiales. Por eso, este mediodía, el ministro de Cultura y Deporte en funciones, Miquel Iceta, ha querido lanzar un mensaje contundente. Efectivamente, se acabó. Se acabó. Este año es el 160 cumpleaños de alguien que cautivó a celebrities, que hizo que un gesto se convirtiera en icono, que alargó aperitivos, patrocinó campeonatos, nos sumergió en la bella Italia y que se convirtió en el cóctel del agente secreto más famoso del cine. Brindemos por otros 160 años de buen gusto. Martini, disfruta de un consumo responsable. Este año es el 160 cumpleaños de alguien que cautivó a celebrities, que hizo que un gesto se convirtiera en icono, que alargó aperitivos, patrocinó campeonatos, nos sumergió en la bella Italia y que se convirtió en el cóctel del agente secreto más famoso del cine. Brindemos por otros 160 años de buen gusto. Martini, disfruta de un consumo responsable. Cualquier discriminación a las mujeres, cualquier obstáculo en el deporte. Se ha acabado. Se ha acabado y lamentablemente ha tenido que ser por un incidente que no debería haberse producido. Pero estamos en estos momentos en una verdadera reacción social y deportiva. La unidad de nutrición de Clínicas Cres innova. Tras más de 5.000 pacientes tratados con éxito en su proceso de adelgazamiento y como complemento al test genético nutricional, lanzamos el estudio de la microbiota para tratar los problemas de la flora intestinal. Ya sea por pérdida de peso o por bienestar digestivo, llama a Clínicas Cres en el 96 351 61 99 o clínicascres.com. Que va a hacer de este país un país todavía mejor. Bueno, con este mensaje, el ministro de Deportes en funciones ha defendido la actuación del Gobierno, asegurando que su Ejecutivo ha actuado tan pronto como los mecanismos legales se lo han permitido. Carmen Arreaza, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Miquel Iceta ha insistido en que la Federación Española de Fútbol es una entidad privada y tiene autonomía para elegir su presidente. Por ello, el ministro de Deportes se ha justificado afirmando que el Gobierno ha querido respetar su independencia. Que todos desearíamos que fuera más rápido, en fin, y todos más uno desearíamos que no se hubiera producido los hechos que nos han traído hasta aquí. Pero yo quiero poner en valor y, en fin, pretendo convencerles de que hemos sido muy rápidos. No opina igual su socia de ejecutivo Yolanda Díaz, que ayer volvía a acusar a su propio gobierno de no actuar con contundencia contra Rubiales y hacerlo solo después de la FIFA. Unas declaraciones de las que discrepaba Iceta, afirmando que el ejecutivo presentó su denuncia antes. El gobierno actuó en el marco de sus competencias antes de que lo hiciera la FIFA, siguiendo el procedimiento que establecen nuestras leyes, que es distinto al que rige en una entidad privada. Explicación. La asamblea se celebra el viernes por la mañana. El Gobierno presenta la denuncia el viernes por la tarde, la FIFA resuelve el sábado. Lo digo porque he leído en algún lugar que la FIFA se ha adelantado, pero realmente el Gobierno llegó antes en el marco de sus competencias. Iceta además salía en defensa del Tribunal Administrativo del Deporte, el TAD, que ayer requirió más documentación antes de tomar la decisión sobre si sancionar o no a Rubiales, ese paso previo a su inhabilitación, una documentación que hoy ya ha sido enviada. Escuchábamos a Iceta recriminarle a Yolanda Díaz que ayer denunciara que el Gobierno que ha actuado con lentitud, una reivindicación que la vicepresidenta segunda en funciones lleva haciendo desde hace días contra sus propios socios de Ejecutivo y que ayer volvió a hacer patente en la concentración contra Rubiales que se convocó en la Plaza de Callao, en Madrid. Allí estuvo arropada por varios dirigentes de su formación, de Sumar, que hoy de nuevo insistían en que ellos sí siguen trabajando, además, para avanzar en la paridad y la igualdad en el fútbol y que hay que cesar ya a Rubiales. Leticia Barquín, buenas tardes. Buenas tardes. Comienza a denotarse ciertas discrepancias entre los socios de Pedro Sánchez. Sumar insiste en que hay que suspender al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, cuanto antes, tras pedir el Tribunal Administrativo del Deporte más documentación. Asimismo, reiteran la lentitud con la que ha actuado el Gobierno. Marta Lois, portavoz de Sumar en el Congreso. Sumar ha hecho esas declaraciones porque entendíamos que no es admisible que la FIFA, una organización internacional
internacional fuese capaz de inhabilitar por 3 meses al señor Rubiales y desde las instituciones públicas deportivas españolas pues esto esté llevándose con más lentitud. Eso fue, pero desde el máximo respeto, Sumar quiere que cuanto antes se resuelva esta situación. De esta forma, Sumar y PSOE chocan por el caso Rubiales, ya que los de Yolanda Díaz no cesan en exigir más ambición a la hora de gobernar. Lois además ha pedido en Telecinco avanzar en materia de paridad, no solo con la eliminación del acoso, subraya, sino también con la distribución salarial. En este momento hay una distribución salarial que genera una brecha abismal entre hombres y mujeres. Entendemos que esta brecha tiene diferencia de género. No es casual que el convenio de las mujeres fije un salario base de 16.000 euros al año y el salario base del convenio de los hombres sea de 180.000. Esto ocurre por el hecho de que son mujeres. Igualmente, Sumar ha pedido poner fin a todos los Rubiales, ya que este caso, afirman, es solo la punta del iceberg. Gracias, Leticia. Y la parte socialista del Gobierno defiende su cautela para que se cumplan todas las garantías en el caso Rubiales, pero escuchen a las declaraciones que se tienen que enfrentar. Y es que la proyección del caso del beso no consentido a Jenny Hermoso ha alcanzado tal dimensión que incluso la ONU ha instado al Gobierno a que tome medidas. Así lo manifestaba este lunes en rueda de prensa el portavoz del secretario general de la ONU, Stefan Dujarric, que manifestó su preocupación por el problema del sexismo en el mundo del deporte español. Unas declaraciones en las que también esperaba que el Ejecutivo de nuestro país tomase medidas. Es una cuestión crítica de sexismo que persiste en el deporte y esperamos que las autoridades del gobierno español aborden esto de una manera que respete los derechos de todas las atletas. Por lo que vemos, no hay ningún indicio de que algo haya sido consensuado. Bueno, y todo ello queremos hablar con Sergio Valentín, director de Fútbol es Radio. Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Te duelen estas declaraciones, porque te veo fastidiado. Sí, porque para todos los que seguimos el fútbol desde hace mucho tiempo, pues te llama mucho la atención la hipocresía que existe, ¿no? Hace no mucho vimos un mundial de fútbol que daba igual que fuera en pleno invierno y en el país llamado Qatar, en Qatar. Y allí, pues, si preguntas por los derechos de la mujer y lo comparas con este piquito, pues, hombre, te tienes que reír, ¿no? Y no estoy quitando importancia a lo que ha pasado en nuestro país. Simplemente, pues, que no oí a la ONU hablar en estos términos, no escuché al gobierno español tampoco decir nada, ni montar manifestaciones, y puedo hablarte de Qatar, que está relacionado con el fútbol, pero ¿qué te puedo decir, por ejemplo, de Arabia Saudí? Y lo relaciono con la FIFA, ¿no? Porque la FIFA también se lleva las manos a la cabeza por este gesto de Luis Rubiales y al parecer le quieren inhabilitar lo máximo posible, que son 15 años, pero este mismo organismo lleva el Mundial a Qatar o está recibiendo con las manos abiertas el dinero de Arabia Saudí. Pues sí, desde luego. Hay noticias también que hemos ido conociendo en las últimas horas, Sergio, y aprovechando que te tengo aquí, te quiero preguntar. El Tribunal Administrativo del Deporte se ha mostrado más cauto que el Consejo Superior de Deportes, ha pedido más documentación, se le ha entregado. ¿Te sorprendió ayer esa petición que echa un poco por tierra los planes del Consejo, ¿no? ¿Y qué documentación le requieren exactamente? Sí, porque estaba escuchando a Mikel Iceta y se le recriminaba que a lo mejor los tiempos del Gobierno no habían sido los más rápidos posible. Y bueno, pues efectivamente algo podrían haber avanzado en esta rapidez que se le está demandando, porque hoy hemos sabido que el CSD en esa documentación que le ha pedido el TAD, entre otros, le ha enviado la declaración de Jennifer Hermoso. Es algo que me llama mucho la atención, porque si yo fuese el presidente del CSD y tengo que mandarle un informe al TAD para que inhabilite a Rubiales, lo primero que haría sería mandar la declaración de Jennifer Hermoso. Entonces me parece que o no han trabajado o han trabajado mal. Y esto, bueno, pues lo va a retrasar, no sé si unos días, cuánto. Yo creo que es cuestión de tiempo. Tampoco es que ahora... Por eso digo que me parece todo como muy sorprendente. O sea, Luis Rubiales ya está suspendido por la FIFA, ya no está en la federación. De hecho, ahora he leído que le quieren quitar hasta el coche de la federación, el móvil, le quieren... O sea, ya Luis Rubiales está apartado. Todo. O sea, si ya llega un día o dos más tarde, tampoco es que pase absolutamente nada. Yo creo que al final va a caer por un lado, ya sea por el TAD, no lo sé, me imagino que sí, porque creo que habrá presiones por parte del gobierno, no lo sé, yo lo intuyo, y si no por parte de la FIFA,
porque están transmitiendo que quieren poner, bueno, a Rubiales con la máxima sanción. ¿En qué situación está ahora mismo la Real Federación Española de Fútbol? Que hemos conocido que nuevas federaciones territoriales también han pedido la dimisión de Rubiales. Bueno, me estás preguntando dos aspectos que son bastante amplios la respuesta, porque cómo está la federación... Claro, te tengo que pedir que en 30 segundos ya, me respondas. La federación está patas arriba, ahora están intentando transmitir una imagen de lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo es justo lo opuesto a lo que intentaba hacer Luis Rubiales, es decir, limpiar la imagen, pero por ejemplo ahí sigue Andreu Camps, que es el secretario general de la Federación Española de Fútbol, que hasta el viernes por la tarde intentó fastidiar a los clubes españoles mandando una carta a la UEFA para que se implicara. Si la UEFA se hubiera implicado, quizá los clubes no hubieran podido competir en competiciones internacionales. Es decir, ahí tenemos a una persona que es afín a Rubiales, que hasta el último momento ha intentado torpedear al fútbol español. Y luego me preguntabas por las federaciones, ¿no? Sí. Bueno, pues es más de hipocresía, ¿no? Porque muchas territoriales, muchos presidentes que están ahí porque a Rubiales les interesaba, porque les colocó al dedillo, porque esto ya sabemos cómo funciona. Yo te pongo, tú me apoyas y así continuamente hasta que yo me quiera ir de la Federación Española de Fútbol, porque aquí nadie me va a echar, a no ser que pasen cosas como la de ahora. Pues el viernes le aplaudían y ahora pues han emitido un comunicado en el que absolutamente todos quieren pedir la dimisión de Luis Rubiales, que ya se ha ido, pero quieren la dimisión de Luis Rubiales. Incluso algunos de estos territoriales, como el de Cataluña, dijeron públicamente que aplaudieron a Rubiales y no pidieron su dimisión porque creían que con las disculpas ya eran suficientes. Esto lo dijeron en público. ¿Pero qué pasó? Que el gobierno catalán le dijo de la territorial de Cataluña que, oye, que no puedes decir eso. Y ahora está cambiando su parecer. Como digo, pues este mundo del fútbol como el de la política, pues tiene mucha hipocresía. Cada uno mira para su bolsillo y un día digo una cosa y al día siguiente la contraria solo porque me interesa. ¿Y en qué situación se quedan ahora ambas selecciones, tanto la masculina como la femenina? Lo digo por el papel de Jorge Vilda, pero también por Luis de la Fuente. El de la femenina, muy mal. Es lamentable que han pasado 8 o 9 días desde que fuimos campeones del mundo. 9. Y Jorge Vilda no tiene cuerpo técnico porque dimitieron sus 11... ayudantes, o los 11 miembros del staff técnico. Desde aquí mi aplauso a ellos 11, que lo hicieron antes de la asamblea. Y tampoco tiene jugadoras, porque más de 80 futbolistas han dicho que no van a continuar. No dijeron con Jorge Vilda, hablando de los dirigentes, pero ya muchas de ellas relacionaron esto que está pasando ahora con la petición hace meses de que no querían que continuara Jorge Vilda. Y es cuando 15 jugadoras renunciaron a ser internacionales. Lo han relacionado, entonces pues está el vínculo de Jorge Vilda y yo no creo que quieran que Jorge Vilda continúe. Entonces la selección femenina pinta mal. Jorge Vilda yo creo que por decoro debería dimitir, pero no lo ha hecho. Y para Luis de la Fuente pues le salva pues que tiene un perfil secundario, esta es mi opinión. Si fuese Luis Enrique seguramente estaríamos hablando mucho más de él, o un entrenador más importante, pero Luis de la Fuente pues no es conocido. Pero él se levantó a aplaudir al igual que Jorge Vilda y muchas jugadoras no lo olvidan. Y Luis de la Fuente yo creo que a su favor juega que este viernes, este viernes hay convocatoria de la selección absoluta. Entonces este viernes tiene que dar la convocatoria y lo va a hacer Luis de la Fuente. Ahora, ese viernes tiene rueda de prensa. También tendrá que explicar cómo el viernes por la mañana se levantaba a aplaudir, que no es que estuviera presente y ya está. Estaba en primera fila, se levantó y aplaudió y al día siguiente emitía ese comunicado que era totalmente opuesto y que ha ofendido a muchas personas. Un seleccionador nacional no solo es el que es el mejor en su puesto, también tiene que tener una serie de valores que tendrá que, supongo que responder en esa rueda de prensa el viernes. Y dejando de lado, Sergio, es la última cuestión, ya lo que tiene que ver con el caso Rubiales, ¿qué sabemos de esa convocatoria de Luis de la Fuente? Bueno, pues mira, hay una última hora. Yamil Lamán es futbolista del Barcelona, 16 años tan solo, fue nombrado el MVP del último Villarreal-Barcelona, siendo titular. Esto es muy complicado, jugador del Barcelona, titular, 16 años, MVP, te están hablando de que este chaval pues pinta muy bien. La cuestión es que podría jugar con España y con Marruecos. Él nació en España, pero tiene familia directa de Marruecos. Y le van a convocar ya.
yo creo que en gran parte, o al menos en un porcentaje, como pasó con Munir o con Boyar Kirchich hace más tiempo. Pues porque quieren asegurarse de que vaya a ser internacional con España y no con Marruecos, cosa que a mí me parece muy inteligente, porque si este chaval continúa con esta progresión, pues a lo mejor en el futuro estamos hablando de que esta decisión que se ha tomado pues puede influir en algún título internacional. La federación ha trabajado en ello y el jugador hoy ha tomado una decisión y lo normal es que el viernes le convoquen. Pues muchísimas gracias, Sergio, por toda la información. Es un placer. Nos vemos. Y tal día como hoy, pero hace 26 años, se creó, se fundó la plataforma de vídeo Netflix. Nos cuenta cómo fue Lucía Martín. En 1997, Reed Hastings, ejecutivo de Software, tuvo la idea de un servicio de alquiler de películas por correo tras haber sido multado por devolver tarde una película en el Blockbuster. Junto a su amigo Mark Randolph, probó el envío de DVDs por correo y tras su éxito fundaron Netflix, cuyo nombre es una combinación de las palabras en inglés net, internet, y flix, como se conoce coloquialmente a las películas en Estados Unidos, y que empezó a operar de forma oficial en 1998. Originalmente alquilaban DVDs a través de su página web y los enviaban por correo, sin plazos de entrega ni multas por retraso. Eso sí, los usuarios no podían alquilar nuevos filmes hasta que no devolvieran el que ya tenían en casa. Ya en 2007, con el boom del streaming, transformaron Netflix en una plataforma de consumo a la carta online, un cambio significativo que, tal como afirmó en 2016 Hastings, dio el control a los usuarios. La televisión por Internet nos permite redefinir la posibilidad de tener grandes historias en las puntas de los dedos, en tu Smart TV, tu teléfono, tu tablet, tu ordenador. Tú puedes pausar, volver a ver, cuando y donde quieras. A esta revolución en el consumo de contenido por Internet le siguieron otras como HBO, Apple TV o Amazon Prime.